¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro Cómo escuchar de Plutarco. Es un libro muy interesante porque plantea numerosas cuestiones acerca de cómo escuchar conferencias, también ponencias de filosofía o de otras cuestiones, otros temas, de otras disciplinas. Y realmente pues también está subtitulado el libro como Sabiduría clásica en tiempos de dispersión y su edición está a cargo de Daniel Tubau. En la primera parte del libro pues, se puede leer el tratado de Plutarco, que fue un autor muy prolífico de la antigüedad, de realmente cómo entendía él la actividad del escuchar, sobre todo en cuestiones de filosofía, conferencias, etc. Y luego, en la segunda parte del libro, pues el propio editor, Daniel Tubau, pues hace una serie de reflexiones sobre cómo escuchar, etc. En ese sentido, el libro pues, se lee con bastante facilidad porque está muy bien editado. Y, en primer lugar, pues quiero comentar algunas cuestiones sobre la vida de Plutarco. Plutarco nació en Queronea, que era la ciudad de la región griega de Beocia, apenas a una distancia de 30 kilómetros del santuario de Delfos, en el año 46 de nuestra era, de la era cristiana. De hecho, llegó a ser sacerdote de Delfos, del oráculo de Delfos. Y también, realmente él desarrolló su vida, fue un gran erudito, un gran investigador, y realmente su vida transcurrió pues en parte del siglo I y en parte del segundo. No se sabe exactamente si llegó a conocer al emperador Adriano, pero a los emperadores anteriores sí los conoció y en ese sentido pues también supo del año de los 4 emperadores, Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, que Plutarco presenció en su propia juventud y pues realmente la propia institución más sagrada griega, que era el oráculo de Delfos, fue reconstruido y precisamente bajo la guía de uno de sus 2 sacerdotes, de los cuales uno era el propio Plutarco, conoció un nuevo esplendor. En ese sentido, también adquirió de buen grado la ciudadanía romana, tomando el nombre de Lucius Mestrius Plutarchus, a pesar de que nunca menciona esta circunstancia en sus obras, como dice el propio autor en la introducción. Me refiero a Daniel Tubau. Por otra parte, podemos decir que él siempre estuvo muy preocupado de la educación en general, la educación filosófica, la educación en gramática, la educación en las distintas partes de las humanidades. En cuanto a su carrera política, la carrera política de Plutarco fue muy exitosa, ejerció como magistrado en Queronea, representó a su ciudad como embajador, fue arconte varias veces y también administrador de la Liga Anfictonia, al menos en 5 ocasiones, organizando incluso unos juegos píticos. Por tanto, diríamos que él aborda en sus escritos muchísimas cuestiones con intención moralizadora y, por supuesto, tenía una gran erudición, realmente en sus vidas paralelas esto se muestra también y realiza numerosas citas de muchos autores, aunque en su propio tiempo no fue citado, y luego escribió una gran cantidad de obras. Se cree que la producción de Plutarco llegó a alcanzar 227 obras, es un número realmente asombroso. Y hay que reconocer que de esa inmensidad de textos, lamentablemente, han sobrevivido alrededor de 80 libros, además de fragmentos dispersos de varias decenas más. En cualquier caso, es una producción inmensa. Realmente diríamos que lo más interesante es leer las propias obras de Plutarco, bien traducidas lógicamente, y ahora a partir de ahora comentaré pues, algunos fragmentos, algunas frases simplemente, sin pretensión de exhaustividad, de cómo escuchar de Plutarco, de este tratado. Realmente, él al comienzo reconoce la importancia de la educación, de la formación, etcétera, y, por ejemplo, señala en el capítulo 2 que el oído es la vía de entrada de la virtud, de la bondad, podríamos decir. Y dice el propio Plutarco: has de acercarte a la filosofía como lo haría una persona bien dispuesta y familiarizada con ella, pues es la única que verdaderamente envuelve a los jóvenes en el decoro juvenil y pleno que procede del raciocinio. Efectivamente, la capacidad de razonar, de argumentar, se desarrolla precisamente con el estudio, con la lectura de la filosofía.
No hay que olvidar que bueno, ya en los tiempos de Plutarco se empezó a leer en voz alta los libros, y quizás incluso algo antes, del siglo I después de Cristo, pero realmente en la antigüedad, en los tiempos de Platón, Sócrates, etcétera, salvo excepciones como Aristóteles y otros que leían en silencio, pues muchos ciudadanos griegos pues leían, diríamos, en voz alta. En ese sentido, pues realmente el escuchar buenos discursos, discursos filosóficos, sirve para aprender a pensar, a razonar, a entender, a comprender, y potencia la mente, potencia la inteligencia también. Eso realmente es algo incuestionable. De hecho, muchas veces se entiende que el símbolo de la sabiduría es precisamente la representación de los pabellones auditivos, porque son el símbolo del conocimiento, de lo que se escucha se aprende. Hoy sabemos que se retiene aproximadamente un 10% o un 20%, según algunos. Yo soy más partidario de decir que un 10% de lo que se lee. También se retiene aproximadamente un 20% de lo que se escucha aproximadamente. Por lo tanto, el escuchar en la antigüedad era algo fundamental, porque era una cultura más bien oral que escrita, aunque por supuesto Platón escribió sus diálogos que tuvieron pues una gran repercusión en su propia época y posteriormente a lo largo de los siglos. Pero realmente pues diríamos que el valor de la escucha activa siempre fue algo que estuvo muy presente en la antigüedad. En ese sentido, él reconoce en el capítulo 3, Plutarco, que es tan importante aprender a escuchar como aprender a hablar. Y de alguna manera la lectura en voz alta es una forma de escuchar también lo que se lee, con lo que se mejora la dicción, se mejora la comprensión, el entendimiento de lo que se lee, aunque también, por supuesto, la lectura en silencio es fundamental para leer más rápido y adquirir más cantidad de información en menos tiempo. Eso es algo incuestionable. Realmente, pues él hace una serie de críticas a distintas cuestiones. Por ejemplo, dice Plutarco: pero si alguien, llevándoles aparte, les enseña algo útil, se entiende a los jóvenes, o los exhorta al deber, o les reconvierte si tienen un descuido, o les aplaca cuando se enfadan, no lo soportan, sino que si pueden, ansiando quedar por encima, se enfrentan a la reconvención, y si no, se apartan y se van a otras charlas y banalidades, llenándose los oídos como vasijas vulgares y estropeadas de cualquier cosa antes que de lo necesario. Por lo tanto, hay que tener una buena disposición para escuchar a los que están impartiendo conferencias, que por cierto en la antigüedad, como bueno, señala el propio editor del libro de Plutarco, pues realmente generalmente las conferencias se leían, las obras se leían ante los amigos, ante la audiencia, y esa costumbre de la época actual de llevar unas pocas notas y hablar de memoria, pues no era lo más frecuente precisamente. Es que además incluso en tiempos del siglo XIX, podríamos hablar, o de finales del XVIII, el propio Fichte, por ejemplo, en una de sus obras, Exhortación a la vida bienaventurada, a la vida religiosa, o diríamos Tratado de la doctrina de la religión, se puede titular de esas maneras, en ese libro de Fichte él lo fue leyendo por capítulos, por lecciones, en su casa, pues los domingos. Iba leyendo la obra y luego fue publicada. No hay ningún problema, porque lo que facilita la lectura de las conferencias o de los discursos es que todo lo que se dice es realmente lo que el autor quería decir, lo que el filósofo quería explicar y decir. Por supuesto, eso luego se puede matizar, diríamos cambiar, aumentar, etcétera, y dar más explicaciones o más comentarios o más análisis, por supuesto que sí, pero de esa manera eso también es posible. De hecho, estoy pensando también en otro gran filósofo, Rudolf Carnap, que tenía la costumbre en la universidad de dar sus clases leyéndolas. Llevaba sus lecciones preparadas, pues no sé, de 10, 15, 20 páginas, lo que fuera, y realmente las leía en clase y luego, por supuesto, podía haber comentarios, preguntas, análisis, reflexiones sobre lo que había leído, lo que había explicado, matizaciones, etcétera. Pero esa es otra forma también muy útil. En ese sentido, la ventaja de lo escrito frente a lo oral, a lo hablado, es que permite una precisión mayor generalmente y sobre todo que no se olvide ningún aspecto de lo que se quería realmente explicar o decir, por muy buena memoria que se tenga. Y sobre todo que hace que, diríamos, lo que se quiere exponer tenga más orden, más organización, y por lo tanto eso también es un plus, es algo positivo
para la exposición de las ideas. En cualquier caso, puede haber distintas combinaciones en ese sentido, pero esa es otra opción, por supuesto que legítima. También en el capítulo 4 del libro de Cómo escuchar de Plutarco, lo titula este autor como alabanza, este filósofo como alabanza del silencio, y dice en una de las partes de este capítulo: los que interrumpen de inmediato no guardan la compostura ni cuando escuchan ni cuando se les escucha, mientras se dirigen a los que estaban hablando. Como se puede observar, parece que está hablando de lo que está pasando en la actualidad, en pleno siglo XXI o en el siglo XX, y realmente está hablando desde la perspectiva del siglo I o principios del siglo II. Y realmente, pues efectivamente, hay que respetar religiosamente, por decirlo de alguna manera, a los que están pronunciando una conferencia o dando un discurso, y luego, una vez que han terminado, pues de forma educada y respetuosa se le pueden hacer preguntas, si es que es posible, etc. Y, por lo tanto, diríamos que él critica, Plutarco, cualquier tipo de jactancia, de ampulosidad y de engreimiento y presunción, porque son defectos de carácter, defectos de conducta que hay que considerar que no son válidos para estas cuestiones de la educación, de la formación, etc. También el capítulo 5 lo titula de una manera muy clara el propio Plutarco, diciendo que la envidia es obstáculo para escuchar adecuadamente. Dice: la envidia, obstáculo para escuchar adecuadamente. Efectivamente. Y hay una parte que yo he subrayado, que me parece especialmente interesante, que dice, en el que escribe el propio Plutarco: rehuye como loco a los que elogian y salta y corre para unirse a los que ponen pegas y retuercen lo que se ha dicho. Se refiere a algunas personas que no saben hacer bien las cosas. Y si no hay nada que retorcer, compara al orador con otros para decir que hablaron mejor y más vigorosamente sobre ese mismo tema, hasta que, echando a perder la disertación y deslustrándola, consigue que también para él resulte inútil y de nulo provecho. No se puede decir mejor y más en menos palabras, o con más palabras. Efectivamente, eso sucede actualmente también. Hay que admitir que puede haber opiniones, planteamientos diferentes a los nuestros, con los que no estamos de acuerdo, pero hay que respetarlos y ver que en todo se puede ver algo positivo, en el sentido de que sirve para que haya pues, una cierta discusión amistosa, un cierto disenso, eso no está mal. Y lo que no se puede es criticar injustificadamente simplemente porque no se está de acuerdo con lo que se está planteando. Y además, pues realmente las comparaciones de los discursos pues no son adecuadas, porque cada uno tiene su propia forma de impartir la conferencia, de dar la lección o de explicar las cuestiones, y tiene su propio método, su propia forma de hacerlo, y eso hay que respetarlo también. Por supuesto, siempre que lo que se exprese sea correcto, sea válido o se diga adecuadamente, pues eso hay que respetarlo. Podemos estar en desacuerdo y se pueden dar razones del desacuerdo, pero siempre, por supuesto, no intentando hacer agravios comparativos, pues simplemente pensando en otros autores, en otros conferenciantes que supuestamente lo han hecho mejor o peor. Eso no viene como algo que se deduce de lo que está diciendo el conferenciante. Simplemente hay que ver las cosas en sí mismas y analizarlas en sí mismas sin intentar, diríamos, negar la validez de lo que dice el conferenciante, el filósofo, etc. Y en este sentido, el propio Plutarco se extiende en estas cuestiones diciendo, en el capítulo 6, hay que saber aprovechar los aciertos y los errores del orador, porque claro, de los errores se aprende para no volver a cometerlos, y de los aciertos pues hay que ensalzarlos y valorarlos. Por eso dice el propio Plutarco, o escribe: por eso es preciso, llegando a un equilibrio entre el deseo de escuchar y el deseo de buena reputación, escuchar benévola e indulgentemente al que habla, como si a uno lo hubieran invitado a un banquete sagrado o al sacrificio de las primicias. En definitiva, también dice que hay que alabar la parte que lo merece. Puede haber otra parte que esté peor, pero también lo positivo de lo que se ha dicho, lo que mejor está expresado, hay que reconocerlo y sobre todo valorar las cosas positivas de la elocución, del discurso, de la argumentación. Y luego se puede discutir sobre otras cuestiones que quizás merezcan pues, matices, etc.
En ese sentido, también los errores de los conferenciantes pueden ser aprovechados como algo positivo, porque dice el propio Plutarco, cuando se ve a alguien que se equivoca no hay que ser perezoso en repetirse uno siempre a sí mismo lo que decía Platón. ¿Seré yo acaso igual que ese? Aquí se ve también la gran erudición que poseía Plutarco al citar a Platón de esta manera. Y luego también él resalta el valor de la humildad y de la bondad al escuchar a los demás, de la benevolencia, podríamos decir, porque llega a decir lo siguiente, y es realmente pues muy oportuno. Voy a leer esta cita de Plutarco. Dice, o escribe, oponerse al discurso pronunciado no es difícil, señala Plutarco, sino muy fácil, pero oponerle otro mejor es sumamente costoso. Como dijo el lacedemonio al oír que Filipo había devastado Linto, pero probablemente no sería capaz de levantar otra ciudad igual. Con esto lo que quiere decir Plutarco es que es muy fácil criticar un discurso, una conferencia, etcétera, más o menos larga, más o menos extensa, pero luego hacer eso mismo, pues la persona que está criticando, me refiero, pues eso no es tan sencillo. Y mucha gente cree que sí, es mucho más fácil criticar que construir un discurso, construir un libro, construir un artículo largo, extenso, por ejemplo, una conferencia más o menos extensa. Eso es más complicado que hacer una crítica al instante de lo que se ha dicho. Y también llega a decir el propio Plutarco lo siguiente. Y cuando al hablar de un tema determinado salte a la vista que no somos mucho mejores que los que ya han hablado, nos cuidaremos mucho de despreciarlos y rápidamente rebajaremos nuestra arrogancia y egoísmo al vernos puestos a prueba en semejantes comparaciones. Efectivamente, aquí se muestra muy sagaz y muy inteligente el propio Plutarco, porque efectivamente hay distintos especialistas en cuestiones filosóficas y no todos sabemos lo mismo en esas cuestiones. Por lo tanto, hay que reconocer que cada uno tendrá su especialidad dentro de la filosofía o partes de la filosofía que sepa, diríamos de mejor manera, en el sentido de que tiene más cantidad de conocimientos que en otras, y eso hay que reconocerlo, porque el campo de la filosofía es muy amplio, es muy extenso, sobre todo actualmente. En ese sentido, pues eso hay que reconocerlo, y pues muchas personas no lo quieren reconocer. Y eso pasaba en tiempos de Plutarco, estamos hablando de hace casi pues aproximadamente 1800, 1900 años. Y actualmente pues sigue sucediendo. También señala Plutarco en el capítulo 7 del libro, como escuchar, que el orador y el oyente deben evitar los excesos, lo dice como título del capítulo. Y luego también insiste en la valoración de lo que se expresa, de lo que se dice en las conferencias, y señala, hay que ser espectador benévolo y sencillo de la elocución y dicción de los que hablan en público, pero examinador minucioso y punzante de la utilidad y la veracidad de las cosas que se dicen, para que los oradores no sientan animosidad y sus palabras no causen daño. Si no nos damos cuenta, admitimos por indulgencia y confianza en quienes hablan muchas doctrinas falsas y viciadas. Aquí resalta Plutarco el gran valor de la verdad, de lo cierto, de lo verificable, de lo comprobado, frente a la falsedad, la mentira, los engaños, las deformaciones, las simulaciones y sobre todo la falsedad, en definitiva. Y eso pues es algo muy importante en cualquier discurso. Y luego además, si ese discurso nos sirve para aprender más, eso ya es útil por sí mismo. Por lo tanto, la veracidad de lo que se dice es fundamental. Otra cuestión es las consideraciones, las opiniones que pueda emitir el conferenciante, que eso ya entra en otro nivel del discurso. Pero esto también es importante. También él se muestra partidario de no dar demasiada importancia a la locución, a la pomposidad al hablar, porque cree que eso pues, no es necesario. Y así lo dice el propio Plutarco. Dice, y también la elocución tiene algo de engañoso cuando es agradable y profusa y se refiere a los asuntos con cierto empaque y con el estilo adecuado. Sí, porque intenta disimular las ideas con unos adornos retóricos que a veces son innecesarios en muchas ocasiones. En cualquier caso, también hay otro problema que es la excesiva cantidad de palabras que se usan a veces para describir cualquier cuestión o definir cualquier teoría,
y esto también pues, le parece algo negativo al propio Plutarco, ya que indica, al parecer, una vez que le preguntaron a Melantio sobre una tragedia de Diógenes, dijo que no había podido verla por la cantidad de palabras que se le interponían. Efectivamente, diríamos que él considera que a veces hay que extenderse en las explicaciones, pero sin ser pues demasiado extenso en el uso de las palabras, o en el uso de la palabra, podríamos decir. Y en el capítulo 8, Plutarco pues, también habla de que una escucha respetuosa seguida de un examen de lo que se ha aprendido es lo mejor. Efectivamente. La utilidad para él es lo fundamental en los discursos. En ese sentido, pues realmente él está a favor de que también, por ejemplo, las preguntas al orador no deben emplearse para el lucimiento propio, sino para aprender más y saber más. Eso es otra regla, diríamos, de cualquier valoración de los discursos o de las conferencias que se escuchan. Y también señala el propio Plutarco lo siguiente: sin embargo, cuando el que habla solicita a los oyentes que hagan preguntas y propongan cuestiones, debe uno siempre hacerse ver proponiendo alguna cuestión útil y necesaria, o que al menos él lo considere de esa forma. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.